poco más sobre este informe de la Cámara Costarricense de la Construcción, que no solo pone un diagnóstico de cómo se dio el proceso de construcción en nuestro país durante el 2024, sino que también plantea los retos que debe o se esperan para este 2025. Y para ampliar este tema nos acompaña el presidente de esta Cámara, de la Cámara Costarricense de la Construcción, don Alfredo Bolio Guerrero. Don Alfredo, primero que nada, gracias por acompañarnos aquí en Extra Noticias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, más bien. Don Alfredo, estaba viendo el final de esta nota de nuestro compañero Jeffrey Naranjo y hablaba de los grandes retos que tiene el país en temas de construcción. Y el diagnóstico que ustedes dan es que no estamos llegando ni siquiera a las perspectivas que trazó el Banco Central para el año pasado, pero mucho se debe a la falta de obra pública. Así es. De nuevo, primero empezar dándole las gracias a ustedes por el espacio. Efectivamente, como siempre decimos en la Cámara de la Construcción, somos una asociación gremial y lo que nos toca es eso, es identificar dónde están los retos, cuáles son los problemas y por supuesto qué podemos proponer para cerrar esas brechas y esas problemáticas que podemos encontrar. Entonces, hablando un poco de los retos que hemos venido viendo, uno de los retos principales, y es el que usted menciona, es la inversión en infraestructura, en obra pública en general. Y cuando hablamos de infraestructura hablamos de carreteras, de puertos, de aeropuertos, de hospitales, de escuelas, de transporte público, todo en general. Empezar por el hecho de que tenemos un rezago gigante. Nosotros, con cálculos internos, creemos que ese rezago es de más o menos 100 billones de dólares, billones con B. Y ese rezago es un rezago histórico, evidentemente no es del último año, por supuesto, pero esa es una realidad que tenemos y cómo vamos a afrontar esa realidad o cómo podemos atacar esa problemática es uno de los temas evidentemente que más nos preocupa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es echar a andar todos aquellos proyectos de inversión en infraestructura que tenemos. ¿Por qué? Porque un país como el nuestro, en vías de desarrollo y con un rezago importante e histórico, necesita estar invirtiendo por lo menos el 5% del Producto Interno Bruto en infraestructura pública, y lastimosamente no estamos llegando probablemente casi ni al 20% de eso. Y eso, de nuevo, el rezago no es un rezago, es un rezago histórico. Se están haciendo algunos esfuerzos definitivamente y lo vemos, pero no es suficiente y lo que necesitamos es qué otras cosas podemos hacer aparte de lo que ya se está haciendo para poder cerrar esa brecha. ¿Qué soluciones pueden ver ustedes para precisamente reactivar el sector de la construcción y principalmente el sector de obra pública? Y bien lo decía usted, escuelas, hospitales, no solo carreteras, que hemos visto una reactivación en vías, pero estamos poniendo parches todavía. No hemos visto una nueva carretera, salvo la Ruta 27 que se inauguró ya hace casi 20 años. No hay una nueva ruta en nuestro país, no se ha abierto una nueva ruta. Entonces, ¿cuáles pueden ser las soluciones porque esto tiene que financiarse de algún lado? Y ese rezago de 100 billones histórico tampoco es pagable. Así es. Sí, eso es una realidad. Digo, estamos conscientes de que el gobierno no tiene ahí debajo en una de la gaveta, alfombra exactamente ese dinero para poner a ejecutarlo y poder cerrar esa brecha. Eso es una realidad. Entonces aquí lo que tenemos que entender es, si esa es la realidad que tenemos, cuáles son las cosas que tenemos que hacer para poder ir cerrando poco a poco esa brecha, porque tampoco se puede cerrar de la noche a la mañana. Entonces nosotros estamos absolutamente convencidos de que la solución tiene que rondar alrededor de las alianzas público-privadas. Eso es una realidad en nuestro país y es lo que los países con una infraestructura mucho más desarrollada han logrado hacer. Esas alianzas público-privadas hay de muchos tipos, de colores, de sabores. Tenemos que empezar por entender que eso es una realidad.
las alianzas público-privadas han estado un poco satanizadas en nuestro país. Tenemos que pasar esa página y entender que, si bien es cierto, el sector público es quien debe ser el ente rector, debemos definir cuál es el esquema que más nos funciona, de dónde vamos a traer el fondeo, si se va a hacer con fondos de pensiones o se va a hacer con fondos del extranjero, si se van a hacer con empresas locales o en consorcio con el extranjero, lo que fuera, pero tenemos que entender que esto es un problema tan grande y un rezago tan importante que nos resta competitividad país, que necesitamos solucionarlo de diferentes maneras. Necesitamos entender ese problema, declararlo como una emergencia y empezar a definir cuáles son esas alianzas público-privadas con las que nos sentimos cómodos como país y empezar a ejecutarlas. El problema, don Alfredo, es que, por ejemplo, y bien lo decía usted, se ha satanizado las alianzas público-privadas, pero también, y pongo el ejemplo de la última grande, que es la construcción del megapuerto. Es un megapuerto que ya tiene muy poco tiempo y ya prácticamente está obsoleto, está saturado. Entonces lo que nos habla es de un rezago o de una falta de acción para llegar a la construcción de estas alianzas. No se están haciendo en el tiempo que se necesita. Y es ahí donde sí el gobierno tiene mucha o los gobiernos tienen mucha responsabilidad. Sí, definitivamente. Vamos a ver, tenemos que partir de la base que para que una obra pública sea exitosa, tiene que llevar un proceso de preingeniería robusto, pasando por todos los procesos que la obra pública lo requiere, y nosotros en la Cámara de la Construcción estimamos que eso dura, en el mejor de los casos, 6 años, si se lleva bien. ¿Qué quiere decir eso? Que las obras de preingeniería, que son vitales para poder tener proyectos a tiempo, en costo y en calidad, estamos hablando de que solamente las obras de preingeniería que la gente no ve y que no se pueden inaugurar llevan más de solamente un gobierno. Entonces, tenemos que partir de la base de que la inversión en obra pública no puede ser un tema político, es un tema técnico. Es un tema técnico, tenemos que definir una ruta, tenemos que saber que esas obras de preingeniería se deben de hacer, y una vez concluidas esas obras de preingeniería, tenemos que definir cómo las vamos a ejecutar. Y es ahí donde perfectamente digamos, los entes rectores, puede ser el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, puede ser el Consejo Nacional de Construcciones, quien sea, se tiene que tornar muchísimo más de un ente ejecutor que históricamente ha sido a un ente controlador, a un ente que pueda fiscalizar procesos de alianzas de alianzas público-privadas, pueda atraer inversión en estas obras, que sean promotores de atracción de inversión en obra pública. Es decir, es una forma distinta de pensar, porque si no lo hacemos así, no vamos a poder cerrar esa brecha, y lo que termina pasando es que resta competitividad al país. Don Alfredo, entre los retos que ustedes están nombrando, y me llama la atención algunos de ellos, tipo de cambio e inseguridad. Así es. A ustedes ya les están diciendo como Cámara que estos dos temas en particular ya estarían alejando este tipo de inversiones. Sí, vamos uno por uno. Evidentemente estos son temas país y afectan a muchos sectores. Nosotros no nos vemos exentos de esos retos. Entonces, empezando por el tipo de cambio, tal vez. Vamos a ver, el sector construcción en la última media década ha venido recibiendo una serie de golpes, si quisiéramos llamarlo, empezando por, evidentemente, un incremento en las materias primas, un incremento en el costo del transporte marítimo, la entrada en vigencia del impuesto del valor agregado, y más recientemente este tipo de cambio con el que hoy, tan apreciado, con el que hoy vivimos, le resta competitividad a un componente muy importante de la construcción, que es la mano de obra. Entonces, venimos apretando, y evidentemente lo que nos toca como sector es innovar, ver cómo podemos hacer diferentes las cosas, pero sí estamos viendo que este tipo de cambio tan apreciado nos resta competitividad a nosotros, resta competitividad al sector exportador, al sector
turismo, al sector de atracción de inversión extranjera directa, muchos sectores que a su vez encadenan el dinamismo de la construcción. Y el otro tema que usted tocaba, que es la seguridad o inseguridad ciudadana, vamos a ver, evidentemente nosotros hemos sido como país un oasis dentro de nuestro barrio de seguridad, ¿verdad? Siempre uno de nuestros estandartes es, somos un país de paz. Venimos viendo un incremento en esa inseguridad y uno de los sectores también bastante preocupados en este tema es el sector turismo, porque mucha de esa inseguridad se está dando en las costas y entonces hemos visto proyectos, ¿verdad?, que empiezan a detenerse o a repensarse y entonces es ahí donde decimos, estamos a tiempo todavía, pero definitivamente es algo a lo que no le podemos quitar la mirada. Don Alfredo, ustedes están también, desde el punto de vista de impulsar competitividad, están haciendo un llamado a la Asamblea Legislativa para dos proyectos en particular, jornadas laborales excepcionales, y me llama también la atención de la ley de armonización del sistema eléctrico. Están teniendo dificultades en el caso de la mano de obra, en el caso de las jornadas laborales excepcionales, y también con todo lo que tiene que ver con energía. Vamos a ver, recordemos que el sector construcción, digo, nosotros nos servimos a nuestros clientes, evidentemente, y estos clientes son en todos los sectores en los que la construcción aparece. Entonces, ¿por qué nos parecen muy importantes estos proyectos de ley? El tema de armonización eléctrica, un componente importante que ha estado muy dinámico en los últimos años, inclusive a través de la pandemia que vivimos, ha sido el sector industrial, tanto el sector industrial de atracción de inversión extranjera directa y también el sector industrial local, o digamos régimen definitivo y régimen especial. Pero una de las cosas que nos ha venido restando competitividad y por ende menos inversión o inversión con más cautela ha sido el alto costo de la mano de obra y el alto costo de la energía. Entonces creemos que un proyecto de ley como la armonización eléctrica viene a generarle mayor competitividad a ese sector y por ende dinamizar un poco más la economía. Y en el sector, y un poco lo mismo para jornadas excepcionales, tenemos muchos clientes a los que les hemos desarrollado proyectos, ¿verdad?, como industria de la construcción y que le continuamos desarrollando proyectos que sienten una enorme inseguridad para poder continuar esas inversiones y poder dinamizar la economía al no tener, ¿verdad?, bajo regla este tema de las jornadas excepcionales o el proyecto llamado Jornadas 4.3. Ya por último, Alfredo, viene un año muy político. Y prácticamente el inicio del otro son años políticos. ¿Van a hacer un llamado ustedes a que no haya o haya mayor dinamismo precisamente de los retos país, que se enfoquen más en los retos país y no tanto en los retos políticos de cada partido, para que se pueda sacar una ruta ya de obra pública que por lo menos dé un poco más de fuerza al sector? Sí, varios temas ahí. Definitivamente nos toca un año interesante, político. Nosotros somos una asociación gremial, evidentemente somos apolíticos, somos técnicos y lo que nos gusta hacer es ser propositivos. Entonces, varios temas ahí. Uno, vamos a estar, por supuesto, abiertos a conversar con todos los partidos políticos, con todos los candidatos de todos los sectores para poder comentarles nuestras preocupaciones, proponerles nuestras ideas y haremos acercamientos con todos aquellos y aquellas que vayan digamos, a empezar esta carrera política para poder acercarnos y que nos vean como un aliado en esa construcción de ideas. Y lo otro es que proactivamente vamos a generar documentación con respaldo técnico, por supuesto, para que ojalá todos y todas aquellos candidatos puedan incluir dentro de sus planes de gobiernos ideas que sean verdaderamente temas país, como usted lo menciona,
que no sea politiquería pura, sino que verdaderamente lleguemos a resolver estos problemas de obra pública que nos restan competitividad y podamos, ¿verdad?, ir cerrando esa brecha histórica y ser un país más competitivo y más próspero. Muchas gracias, don Alfredo. A usted las gracias. Don Alfredo Bolio, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción. Vamos a esperar cuál va a ser precisamente también este acercamiento que van a tener los candidatos con la Cámara, con esta Cámara y con todos los proyectos